En esta sesión vamos a hablar sobre la relación entre participación y teoría de cambio, ¿cierto? Estamos trabajando en la metodología de la teoría de cambio. Entonces, claro, venimos diciendo y seguramente todos estamos de acuerdo que más allá del sentido común, de entender la participación como el ser parte o estar incluido, para nosotros cuando trabajamos desde los derechos humanos entendemos la participación como un derecho, y no solo como un derecho en sí mismo, sino que como un derecho que ayuda a que se cumplan otros derechos, es decir, como un principio. La participación es una estrategia porque a participar se aprende participando. Y también la participación es un objetivo, ¿cierto? Que tiene que ver con la actoría social y el propio derecho a la participación que tienen los niños y las niñas. Esto entonces nos aleja bastante de lo que alguna gente llama el sentido común de la participación, como esto de participar podría ser desde estar presente en algún evento o en alguna actividad, ¿cierto? Hasta un concepto más fuerte, que es el concepto de los derechos. Y cuando nosotros hablamos de la participación como derecho, fíjense que la Convención de los Derechos de los Niños al menos vincula el derecho a la participación juntando cinco y podrían ser incluso otros más, ¿cierto? La participación entendida como el derecho que tienen los niños a expresarse libremente, ¿cierto? El derecho que tienen los niños de generar un propio pensamiento, generar conciencia y tomar decisiones en cuanto a su religión, el derecho que tienen los niños, entendida como la libertad de asociarse, ¿cierto? A reunirse, formar sus propias organizaciones, tener sus propios grupos de acuerdo a las formas y expresiones que ellos consideren pertinentes. Y también tienen el derecho de contar con una información adecuada, ¿cierto? Y por lo tanto el Estado y los garantes tienen la responsabilidad de entregar una información que sea confiable, dirigida, adecuada, digamos, para los diferentes formas de comprensión y etapas del desarrollo que estén en los niños. Entonces, si se dan cuenta, el derecho a la participación se podría resumir claramente en la idea de que para participar los niños necesitan tener información de calidad, tener posibilidades de expresar su opinión y influenciar en las decisiones que afectan su vida. Y para que esto sea posible, la organización es clave. Entonces, todos estos elementos conforman lo que es el derecho a la participación. Cuando nosotros pensamos en proyectos que buscan cambios en los derechos de los niños, aquí tenemos una gráfica, hacemos proyectos porque buscamos cambios. Cualquier cambio no, cambios que tienen que ver con los derechos de los niños. Y cuando nosotros trabajamos buscando cambios por los derechos de los niños, decimos que utilizamos el enfoque de derecho para que esto ocurra cuando utilizamos los principios de los derechos de los niños. ¿Qué significa esto? Que utilizamos, ¿cierto? Como criterios de orientación de nuestro cambio, elementos que favorezcan la vida y el desarrollo de los niños, que aseguren su participación, que reduzcan las barreras de la discriminación y que enfrenten de manera positiva los conflictos de intereses de tal manera que estos consideren los aspectos que favorecen a los niños como primera prioridad. Entonces, cuando decimos que la participación es un principio y la utilizamos para nuestro proyecto, estamos pensando que no es posible concebir, poner en práctica, monitorear y generar cambios en la realidad sin la participación de los niños. Por eso que una característica de la planificación con enfoque de derecho es que hacemos un análisis de la realidad con los niños, diseñamos el proyecto con los niños, implementamos el proyecto con los niños, monitoreamos el proyecto con los niños, vale decir, forma parte de todo el proceso, ¿cierto?, del ciclo del proyecto. Y esto tiene un sentido porque no es posible generar cambios si es que los actores, quienes viven una determinada realidad, no están convencidos, no están movilizados, ¿cierto? No están empoderados para generar esos cambios que tienen que ver con sus propias vidas. Por lo tanto, la participación como principio ordena, ¿cierto? Y nos ayuda a generar procesos de cambio utilizando nuestra propia planificación de proyecto.
Entonces, cuando pensamos la participación en la etapa del diseño, uno podría preguntarse, ¿será posible que los niños puedan participar en el proceso de elaboración de la teoría de cambio? Ya venimos conversando que sí es posible involucrar la participación de los niños en el análisis situacional. La pregunta que nos hacemos en el diseño es entonces, ¿de qué manera podemos involucrar a los niños? ¿Por qué es relevante involucrar a los niños durante la fase de elaboración de la teoría de cambio y diseño de nuestros proyectos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué resguardos debemos tomar? Entonces, esto concretamente significa preguntarse de qué manera entregamos información adecuada, ¿cierto? Para que los niños puedan compartir también los elementos claves del ACDN, que entiendan cuál es el propósito, ¿cierto?, de elaborar una teoría de cambio, que la entiendan de acuerdo a sus propios conocimientos, que tengan la posibilidad de expresar sus opiniones en relación a cuál debiese ser el cambio relevante a alcanzar en el proyecto, y los cambios claves, ¿cierto? O los dominios de cambio, dicho en chino mandarín, ¿cierto? En que es importante trabajar para generar esos cambios. Y que también puedan expresar su opinión e influir en las decisiones con respecto a cuáles son las estrategias para desarrollar. Entonces, cuando pensamos en la participación en la fase de elaboración de la teoría de cambio, lo que hacemos es preguntarnos de qué manera vamos a entregar información adecuada que permita que los niños puedan expresar libremente su opinión y que sus opiniones influencien en las decisiones que tomamos en relación a la teoría de cambio. Esto, por supuesto, implica, como venimos conversando, también una preparación por parte de los equipos. O sea, tenemos que entender la relevancia, tenemos que generar la convicción política que somos aliados de los niños y que ningún cambio en los derechos de los niños puede ser muy sostenible ni viable sin los propios niños. Y en base a eso, entonces, generamos procedimientos que permitan promover la participación en la etapa del diseño de los proyectos. Y aquí también tenemos posibilidades, ¿cierto? Podemos pensar la participación de los niños durante la fase de teoría, de la elaboración de la teoría de cambio como un proceso consultivo, vale decir, preguntarle a los niños, a las niñas, qué les parece la idea que se elaboró, ¿cierto? De qué manera la mejorarían, ¿cierto? De qué manera... y para esto habría que pensar lo mismo, de qué manera generamos una información adecuada para que sea entendible, clara, conectada con los intereses de los chicos y de las chicas, de qué manera favorecemos mecanismos de expresión de la opinión que sean adecuados a su realidad y de qué manera las opiniones que ellos emiten son consideradas seriamente en el ajuste de nuestra teoría de cambio. Pero también podríamos pensar en una teoría de cambio que es colaborativa, en donde adultos y niños trabajan juntos para establecer cuál es el cambio deseado, cuáles son los dominios, cuáles deben ser las estrategias y a tomar decisiones y criterios de ajuste en la medida, ¿cierto?, de las responsabilidades que le competen a cada grupo. Y también existe una tercera, para esto también tendríamos que pensar lo mismo, qué informaciones requieren los niños, las niñas involucradas y otros actores claves, si es que no son parte del equipo de técnicos, ¿cierto? Necesitan para participar. ¿Qué mecanismos vamos a utilizar para que puedan expresar libremente su opinión? ¿Y de qué forma se van a tomar decisiones que respeten las opiniones tanto de niños como de adultos? Y también existe la opción de que la teoría de cambio sea elaborada por los propios niños, ni por las propias niñas, ¿sí? Entonces, esa es una primera consideración. ¿De qué forma, cierto? ¿A qué nivel, cierto? Vamos a promover la participación. Una participación consultiva de los niños. Vamos a desarrollar una experiencia de participación colaborativa. Va a ser una experiencia que va a ser dirigida por los niños. Es una pregunta que nos hacemos. Y para cada uno, independiente de la decisión que tomemos, pues tenemos que pensar de qué manera se provee de información adecuada para que los niños entiendan y las niñas entiendan para qué estás haciendo esto, qué implicaciones tiene, qué efectos va a tener, de qué manera los va a afectar.
que se cuenten con las técnicas, las dinámicas, los métodos de trabajo que les permitan expresar libremente su opinión y de qué manera se van a tomar las decisiones con respecto, de tal manera que las opiniones de los niños sean consideradas, ¿sí? Y esto implica pensar ambientes que sean positivos, adecuados, seguros para los chicos y que los adultos desarrollemos habilidades y conocimientos específicos en el marco de un proceso de motivación. Este cuadro que está acá lo conocemos como la brújula de la participación, ¿cierto? Y nos ayuda a ir pensando en el proceso qué elementos o aspectos tendríamos que cuidar. Otra forma de cuidar los elementos dentro del proceso participativo, y esto se ocupa no solo para la elaboración de la teoría de cambio, sino que también para cualquier proceso participativo, es resguardar que estos requisitos o criterios o estándares, ¿cierto?, de la participación sean respetados en el proceso, ¿cierto?, ya sea de consulta o trabajo colaborativo, ¿sí? Vale decir que sea claro para los chicos de qué se trata esto, qué implicancias tiene, cómo pueden participar, que sean procesos en que los niños sepan que pueden participar libremente y que pueden salir entonces también si no quieren seguir participando, que sean respetuosos de las distintas opiniones y posiciones, que sean adecuados a las edades, las culturas, las lenguas, los intereses de los niños, ¿cierto? Pertinentes y adecuados, que intenten involucrar la opinión de distintos niños, ¿cierto? Y para esto, por supuesto, se necesita que los adultos y las adultas estemos capacitados, ¿cierto? Tengamos las habilidades y los conocimientos que nos permitan entregar información adecuada, generar procesos pertinentes, ¿cierto? Metodológicamente adecuados según los contextos, las edades, las culturas. Y también procedimientos de participación que son seguros y conscientes de no causar daño, ¿sí? Vale decir que estamos atentos a posibles riesgos de malos tratos o abusos o revelaciones que puedan surgir en el marco de los procesos participativos. Y esto tiene que ver también con la responsabilidad. Ustedes van a ver que en el material de esta sesión van a encontrar algunos ejemplos de técnicas, vale decir, cómo trabajar con los niños y otros actores para elaborar cambio deseado, dominios de cambio, vías de cambio, o sea, pensar juntos las estrategias, ¿sí? Entonces, más que quedarse aquí, que solamente es un panorama, los invito a revisar los documentos que están en la carpeta o en el área de trabajo de documentos, ¿sí?